podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí saludándolos con el gusto de siempre en su programa que tiene que ver con docencia, con ser maestro. Y pues vamos a pasar a una nueva oportunidad de estar aquí con ustedes, de comentar, de compartir pues cosas que tienen que ver con la vida misma, con la docencia. Y da tremendo gusto poder compartirles pues las cosas, las peripecias que uno pasa y va pasando en el camino, en la vida, y pues todas las cosas que ya sabemos muchas veces que nos ocurren y que nos dan ganas de contar, y sobre todo pues en la parte emocional, que por ahí estaba jugando un videojuego de unos androides que se llama Detroit Become Human. Ahí si lo quieren buscar, para quienes les gustan los videojuegos, pues es un videojuego donde las decisiones que tomas se van hilando en la historia. Entonces, dependiendo de las acciones o las respuestas que des con tu personaje, tú eliges los destinos de tu personaje y los destinos de las cosas que van a ir sucediendo en la trama. Incluso puede llegar a pasar que puedas perder un personaje por lo mismo. Y bueno, jugando en el juego y viendo las variaciones en las que puede terminar cada historia, recuerdo un personaje que se llama Connor, que estaba hablando con un teniente que se llama Hank, y hablaron de las partes emocionales, que de los ejemplos de los femicidios y todo. De lo que recuerdo del diálogo que sostuvieron, pues el androide, que es el Connor, que estaba trabajando con el teniente para cazar unos androides que se les llama divergentes. Divergentes quiere decir que tienen autonomía propia, se salen de la programación. Pues estaban hablando de precisamente como le dice el teniente Hank, o sea que las emociones pues lo joden todo. O sea, hablando pues de peripecias humanas y de situaciones en las cuales el Connor le estaba tratando de explicar qué era la divergencia, y ya era cuando simplemente pues los androides recibían una instrucción que los ponía en conflicto, y eso llegaba a dar respuestas inesperadas al conflicto de la situación. Entonces pues el teniente Ham pues llegaba a esa conclusión de que la ventaja de ser androide pues es que no se dejan ir por las emociones, pero cuando son tentados o experimentan algo similar o parecido a una emoción, es donde también llegan a cometer riesgos humanos, o sea, en el sentido de la conducta humana. Y pues bueno, ahí ando jugando el videojuego, y pues me llama mucho la atención cómo se van desenvolviendo las historias y lo que va pasando. Entonces, pues bueno, el tema de hoy tiene que ver precisamente con las decisiones que tomamos y las cosas y los desenlaces que se van dando. Y me he dado cuenta que realmente no hay decisión mala, en el sentido de que incluso aunque la tomes de forma inconsciente o que no sea la mejor decisión, que te equivoques, incluso si vas del necio por la vida y te quieres aferrar a una idea o a un concepto o a una realidad que tú dices, no, yo voy a destruir eso, yo voy a comprobar que es de otra manera, incluso aunque te enfrasques en el ego de comprobar que la vida misma en su sabiduría se equivoca, incluso en esos caminos así enredosos y llenos de egocentrismo, son decisiones que te van a llevar a cierto tipo de desenlaces, y todo está como conectado a una red. Aquí me voy a meter en el detalle de los multiversos, de cómo, por ejemplo, en las películas, si nos vamos, por ejemplo, a Marvel, cómo es muchas veces la situación, cómo se retrata
en ese sentido de que vas tomando decisiones y que hay variantes y que hay muchos universos que se van creando con la simple toma de decisiones. Entonces ahí se ve como hay varias versiones de una persona o incluso que puede tener esa persona otra identidad y en base a eso puede tener otra identidad, otro nombre, dedicarse a una cosa totalmente diferente y tener una vida muy distinta en otro universo. Pero también hay situaciones donde se genera la paradoja o se genera una multiplicidad de opciones. Quienes han jugado el juego que les acabo de mencionar, de Detroit Become Human, se va a dar cuenta que cuando terminan un episodio del videojuego demuestra todas las ramificaciones el juego y los desenlaces que se fueron generando con la toma de decisiones. Entonces ahí tú ves en el juego hasta qué puntaje te da el hecho de que completes o logres ciertas ramificaciones. Entonces te vas enfrentando en el juego a cada decisión, a cada situación que vas a tomar. Tienes la oportunidad incluso de robar, porque hay personajes que lo requieren porque pues, son marginados, exiliados o huyen de alguna situación. Y eso te lleva a, pues, cómo lo vas a hacer para comer, ¿no? O cómo te confrontan ciertos personajes a cosas de tu propia identidad y estás persiguiendo dizque a los malos, pero resulta que pues, ellos también tienen cosas buenas y luego resulta que tú también tienes algo como que te hace dudar, tienes algo de lo que ellos también tienen y ellos mismos te lo dicen, no es que tú eres uno de nosotros. Entonces son disyuntivas, son cosas que a lo que uno se enfrenta y jugando ese juego me doy cuenta que uno cree que toma las decisiones más sensatas, correctas y lógicas, pero detrás de lo lógico, lo correcto y lo sensato puede venir un mar de dudas o una situación en la que pues no sabemos a dónde vamos o simplemente actuamos según una programación, nuestra conducta, y creo que eso es lo que nos intenta enseñar el juego. Entonces lo que yo aprendí y una de las cosas que yo he visto y observado es que nosotros nos dispersamos en una multitudinalidad, se puede decir, de emociones, de decisiones, como el juego muestra cada vez que vas terminando un episodio, se ven todas las ramificaciones, incluso tú puedes ver, tú puedes revisar qué ramificaciones no se abrieron o que quedaron pendientes o que de las cuales tú te pudiste haber ido, te pudiste haber optado, pero decidiste mejor decirle que sí a un personaje o afrontar determinada situación o enfrentar una situación o resolverla de manera pacífica o con palabras altisonantes, incluso con el uso de la violencia. Entonces sí, en el juego lo que te muestra es que dependiendo de lo que tú hagas, él te lleva a diferentes destinos, tanto si un personaje muere como si te logras salvar o como si logras que uno de los tuyos también fallezca o le pase algo o incluso ahí el juego menciona los niveles de confianza que te tiene la gente. Entonces por ejemplo, en el personaje de Connor, pues tiene que quedar bien con el agente Ham, que es con el que trabaja casos de los divergentes. Los divergentes, recordemos que son androides que despiertan con conciencia y se revelan a sus creadores. Entonces, incluso esos androides los tienes la posibilidad de manejarlos con un líder que se llama Marcus y también te hacen tomar decisiones tanto de diplomacia como de confrontación. Y el mismo videojuego te va enfrentando, o sea, situaciones donde te hace pensar. Dices, ¿qué hago aquí? Es que si le perdono la vida, va a pasar esto, me va a delatar. Y si no se la perdono, pues la opinión pública y todos los demás van a ver que pues los androides, nuestra causa se va a manchar, no se va a mancillar. Y en el caso de Connor, que es el teniente que trabaja con Hank, pues ahí también, o sea, tiene que quedar bien con el teniente, el androide, para ganarse su confianza.
y aparte tiene que rendir cuentas a su creadora o a la dueña de la empresa que lo fabrica a él, que se llama Cyberline, creo, y creo que se llama Manna, es una de raza negra. Y también se ve en el juego como cuando das respuestas, o das comentarios o respondes a preguntas que te hacen. Ahí aparece en el juego como aparece una flechita arriba en el nombre del personaje y se pone todo se ilumina de color azul cuando le despertaste confianza. Y también aparece flechita abajo como si fuera pulgar abajo y colores rojos sobre el mismo nombre del personaje cuando en una parte de la pantalla aparece eso, cuando le generaste desconfianza. También te muestra cuando está enfadado, cuando está neutral o cuando está desanimado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, menciono todo esto y estoy hablando de algo que... Estoy hablando de un videojuego. De hecho, lo que son videojuegos, películas, en lo que sea que tú te entretengas, descubres que hay desarrolladores y gente que elaboran guiones complejos y que arman unas historias, a mera verdad, muy buenas. Y todo es reflejo de la vida real, o sea, incluso los personajes fantásticos como el Señor de los Anillos o Harry Potter. Si te fijas en las entrevistas de sus autores, J.K. Rowling, por ejemplo, de Harry Potter, narra cómo sucesos en su vida la llevaron a inspirar, a que la inspiraran a ciertos pasajes o cosas de la obra de Harry Potter, incluso personajes que ella pone, pues son personas de la vida real que ella afrontó, que por lo que ella tuvo que pasar, y ya les asignó un nombre y un rol en la historia ficticia. Entonces, finalmente, pues son proyecciones de unas experiencias y uno las plasma y las pasa por ejemplo, a la experiencia de un videojuego. Entonces, podemos agarrar estos ejemplos porque pues, son creación humana, porque nos dice algo, porque contienen mensaje y muchos de ellos están incluso elaborados hasta con respaldo científico verdadero, como la película de Interstellar, donde sale Anne Hathaway, creo que se llama la actriz. Y bueno, esta se me fue el Matthew McConaughey, creo que se llama el protagonista de esa película que hacen el viaje interestelar para descubrir dónde más pueden habitar los humanos, porque el planeta Tierra se está acabando. Entonces también ahí Christopher Nolan, el director, también se agarró se reunió con gente científica verdadera que en la película se ven, de hecho en las imágenes y las cosas que pasan y la gravedad y cómo la retratan y todo, se ve exactamente como con el cálculo científico de esta época en la que vivimos está respaldado y es una cosa verdadera, tangible, que es como debería de verse. Y sí, señores, finalmente este videojuego, esta experiencia me hizo reflexionar muchas cosas. Por ejemplo, el día, bueno, que mis padres se fueron de viaje, no hace muchos días de eso, van a regresar hasta como dentro de un mes y medio, más o menos. Y también sucedieron cosas porque pues uno como hijo de repente tiene sus arranques o sus explosiones, algo no te parece y lo externas. Entonces sucedió algo así y uno no quiere dejar un mal sabor de boca o quererles arruinar el momento, pero son emociones y son cosas que de repente a veces sin pensar y aunque seas la persona más sensata, educada y respetuosa y lo que tú quieras, hasta Jesucristo tuvo dudas, Jesucristo maldijo y Jesucristo también le reprochó al Padre, ¿no? Cuando lo estaban crucificando, pues, Señor, Señor, pues, ¿qué me estás haciendo? ¿No? Lo llegó a cuestionar y llegó a sentir miedo y llegó a sentir rencor, todo lo demás. Entonces ahí en esa parte, pues, su servidor, pues, está
solo, que vamos, todos nosotros siempre estamos solos, pues es una forma de decirlo, pues. Libre, con una libertad que cuando la gente sabe que experimenta esto, cuando hay libertad, que tus papás se van de viaje o estás en una situación donde pues tú estás solo, ¿no? Ya independiente, pues sabes que todo, número uno, pues todo depende de ti, ¿no? Lo que suceda o ocurra, y te haces como automáticamente más consciente de las cosas porque sabes que si tú tomas determinada decisión va a repercutir ahora sí directamente. Cuando uno anda en las faldas de los padres o cuando tú eres parte de una familia, siempre como hay roles, entonces en esos roles sucede bastante que tanto tú haces cosas en las cuales los demás ya no se tienen que ocupar, como también ellos hacen cosas por ti, o sí pues que se desarrollan actividades o juegan ellos también roles en las que tú sabes que pues tú no vas a intervenir o no tienes nada que ver. No, puede ser algo tan simple como lavar la ropa, los trastes, toma de decisiones, cosas en las que nosotros jugamos un rol y ya nos encargamos por los papeles sociales o de roles que tenemos dentro de la familia. Entonces ahí cuando tú te quedas solo, pues, y te dejan los encargos de que vas a lavar esto, vas a recibir a la basura a tal hora, te vamos a dejar dinero para que te encargues de estos gastos, por ejemplo, pues ahí sí, ese tipo de encargos y todo lo demás, pues ya tomas otro tipo de responsabilidad, sabes que teniendo eso, pues tú eres el único y principal responsable. Cuando vengan a tocar a tu puerta el de la gas o el botellón de agua o alguna situación que llegue a ocurrir en tu casa o en el patio o algún reclamo de algún vecino, pues tú eres ahí el que tienes que, el de toda la casta y el que tiene que rendir en ese preciso momento pues la cuenta del asunto. Y jugando este videojuego, o sea, la vida es muy curiosa porque la vida siempre te arrima como que la experiencia. Las cosas no llegan por coincidencia. Me ha pasado mucho que, por ejemplo, estoy viendo en la televisión algo, estoy leyendo algo o con un grupo de amigos en los que estoy, de repente surgen temas o pasan cosas o recibes mensajes, por ejemplo, en este caso en un videojuego estando en tu pasatiempo o aparentemente sin hacer nada y nada más, aunque estés en el mero ocio, parecería que ahí no va a haber nada de aprendizaje o de enseñanza, pero te sorprende la manera en cómo la vida tiene de comunicarte y denunciarte las cosas. También hablando de cosas que, por ejemplo, van a pasar o van a suceder, ¿no? Como para que estés preparado. Entonces las reflexiones a las que uno llega, las cosas que yo llego a comentar en el podcast, los ejemplos que les pongo, son de cosas que pues están muy curiosas porque pues yo no esperaba llegar a esta reflexión de un videojuego. O sea, esto que les estoy diciendo de los divergentes y de las múltiples conexiones que hay, que todas las versiones de nosotros mismos existen a la vez, que nosotros, que como dice ahí el mismo videojuego, ahí hay un personaje anfitrión que cuando tienes el juego en el menú principal, aparece un androide de fondo que te platica cosas en lo que está ahí el juego activado y todavía no le pones en jugar. Es un personaje de fondo que te cuenta cosas y me interesó mucho una frase que dijo que fue que dice de tal personaje célebre, tal escritor célebre, dice el androide, que todo pasa a la vez, o sea, todo está sucediendo. Tanto tus versiones, está tanto el millonario como el super pobre funcionando como el maleante o como el diplomático o el callado o el mujeriego o así. Y cualquier versión que uno se pueda imaginar,
está operando al mismo tiempo. Y dice, pero nosotros tenemos la oportunidad, dice, todo eso pasa al mismo tiempo, pero uno hace que pase lo que uno quiere con las decisiones que uno toma. Entonces, pues me pareció una frase acertada, una frase que me dejó en shock, de reflexiones que de pronto vienen y de repente así ocurre que pues estoy yo jugando y con ese videojuego yo encontré muchos pasajes y muchos coincidencias en mi propia vida que no creí que yo fuera a recibir de un aparato electrónico y yo andando en el entretenimiento sin aparentemente nada que hacer. Entonces así hay momentos de la vida donde requieres estar solo. Por ejemplo, se me da la oportunidad de estar solo cuando realmente lo requería. Se da una pelea antes de que mis señores padres se salieran de viaje. Yo decidí ponerme en un plan muy cerrado y que se me notara demasiado el enojo, incluso en el trato hacia ellos y la manera en cómo ellos se fueron al viaje. Pues sí deben de estar preocupados, pues qué onda conmigo, ¿no? La actitud que tomé de que no respondo, por ejemplo, los mensajes o los respondo nada más lo básico y pues así como queriendo hacerme plática, pues a ver si yo estoy bien. Y es lo que les decía al principio del podcast, o sea, no hay decisiones malas como tales en las cuales la decisión en sí misma que sea satánica o que la vayamos a crucificar, o sea, realmente no tiene esa connotación, por así decirlo, sino que son decisiones o situaciones muchas veces impulsadas a lo que yo llamo la providencia divina, que es algo que está en Dios, que está en la vida misma, que no podemos controlar ni decidir, y que incluido sea un enojo, una rabieta, una más respuesta de alguna persona, estamos bien encanijados y soltamos y decimos las cosas o tomamos actitudes porque pues simplemente estamos enojados, o sea, no hay una razón lógica por la cual se esté dando y son cosas que necesitamos, o sea, que ocupamos en la vida y también nos van llevando a ciertas decisiones, que las decisiones pueden ser conscientes o inconscientes, o sea, tanto si decides o no decides algo, ya te lleva a que liberaste una posibilidad, un camino de las múltiples ramificaciones que ya existen, que ya están sucediendo en este preciso momento al mismo tiempo. Pero tú al momento de decidir no decidir, ya se abre el camino y es la realidad que estás en este momento experimentando. Entonces, como le decía, poniéndome yo de ejemplo, un ejemplo real, que me haya yo puesto así, que ellos se hayan ido de esa manera, que yo sé que se la están pasando súper mega bien al lugar a donde fueron a viajar en compañía de mis hermanas. Sé que ellos están recibiendo la más grande de sus bendiciones. Sé que es un viaje que a ellos les va a servir también mucho, mucho, bastante experimentar eso porque es como una retribución a todo lo que ellos nos dieron en vida y que nos siguen dando, incluyéndome. Y yo sé que Dios, la vida misma, pues los está recompensando y ellos se les están pasando súper bien. Y tanto como yo decidí o no decidí mostrarme corajudo y sumamente enojado y mostrarles mi actitud nefasta un día antes de que se fueran y también el mero día en que fue a llevarlos a la central de autobuses. La manera en que me comporté también pudo haber sucedido otra ramificación de que súper contento, alegre, feliz y la situación que pasó que me llevó a la anterior pues como si no hubiera pasado y pues estando bien con ellos ahí hubiera a lo mejor
tenido una plática muy amena antes de que se durmieran la noche anterior al viaje. Hubiera yo pues estado ahí platicando con ellos hasta las altas horas de la noche. Hubiera yo compartido más momentos o les hubiera yo dicho, hubiera tenido la oportunidad de decirles tantas cosas o estos mensajes o fíjese que en el viaje disfrútenlo por máximo porque bla 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 esto y lo otro. Pude haber sido también indiferente, pude no haber estado presente cuando ellos ya se tenían que irse, pero todo lo que esas muchas posibilidades, sea lo que sea y lo que ocurra, tengo la impresión de que así es, de que si se decide o tú decides o no decides tomar o emprender algo, simplemente es algo que se tenía que dar, es un camino que la vida ajusta y también es algo que no es malo en sí mismo, sino que es una cosa que tiene que ocurrir y va a ocurrir y la vida se va a encargar de darle equilibrio, de darle un desenlace a algo que en el momento podamos necesitar que ocurra o que simplemente para que eso pueda ocurrir o suceder tuvimos que haber pasado primero, vamos a ponerle una situación desagradable, una pelea o alguna cosa así. Ahora aquí obviamente entramos en una disyuntiva, en un terreno emocional profundo, porque hay mucha gente que ha perdido a sus seres queridos, por ejemplo, se arrepienten de que no estuvieron para ellos en el último momento, de que tuvieron una pelea, de que estaban platicando con ellos y ellos lo ignoraron o la ignoraron. En el fallecimiento que tuvimos no hace mucho tiempo de una tía, pues mis hermanas en particular, una de las que tengo, pues sí se lamentaba estar en otro país, pues cómo hubiera querido estar allí presente cuando le estaba sucediendo lo que le estaba sucediendo a mi tía para yo poder intervenir y hacer y deshacer, pues porque mi hermana tiene el carácter y si se avienta, ¿no? Ella hubiera a lo mejor afrontado y resuelto muchas injusticias por su propia mano. Pero como les digo, la vida es muy sabia, no sabemos por qué, pero como que ves, si eres muy observador, como que ves las conexiones, ves cómo todo se enlaza y cómo todo tiene sentido de algún modo. Entonces, tanto mi mamá como mi hermana, que pues son del carácter y todo, nos quedamos mi padre y yo solos afrontando toda esa situación legal y de bienes e incluso de psicológica, de una situación que también ahí hubo de un maltrato hacia mi tía. Entonces a nosotros los hombres, pues, y él que es de esa familia, pues que fue su hermana, y todo lo que tuvo que vivir, todo el estrés en el que estuvo sometido, todo lo demás, pues fueron cosas que pasaron y tuvieron que pasar de ese modo, como que la vida dijo, ahorita hermana y mamá no van a intervenir, porque es algo que mi señor padre necesita vivir, o que yo también necesito vivir en determinado momento. Entonces, lo que quiero decir, el mensaje que quiero dar es que reta al destino. Voy a terminar con un ejemplo, a lo mejor ya lo había mencionado aquí, pero pues ya saben que me gusta explayarme con las cosas y me explayo incluso más y digo cosas que no había dicho antes. Una vez estaba yo con unos chavos de rondalla que les gusta tocar la guitarra y todo, y el plan era con unas enamoradas, pues, de ahí de los integrantes que algunos eran novios de ellas o así. Y la idea y el plan era ir a recorrer las casas y pues dedicar la serenata, ¿no? Pero como no, creo que nadie pudo, no sé qué pasó, no me acuerdo bien qué pasó, y no pudimos hacer nada, andábamos en el coche, en mi coche, y a mí se me ocurre decirles a todos los chavos, ¿saben qué? Ya sé qué vamos a hacer, vamos a llevarle serenata a mi hermana, y todos en dónde está,
no, pues en tal ciudad que quedaba como a 45 o 50 minutos donde vivíamos, o donde vivimos pues, y dice, órale, arre, vámonos. Y me acuerdo que estaba ahí esperando en el rojo de un semáforo, le estaba yo marcando y mandando un mensaje. Resulta que pues no me contestó, o sea, no supe nada de ella, ni mensaje, nada, no me contestó mensaje, no me respondió llamada. Entonces yo me quedé en una encrucijada de esas veces en las que dices, pues ahora qué hago, ¿no? Entonces yo iba de camino, de todos modos me iba a lanzar a la ciudad, a esa ciudad que les comento, pero algo como que me hizo regresarme a mi casa, donde estaban mis papás. Entonces me voy con esos chavos con los que primeramente había sido la intención dedicar serenata y rondalla a las enamoradas, a las parejas. Voy yo con la intención de sorprender a mi hermana con una rondalla. Yo se la quería dedicar a ella porque hasta con flores compramos, pero como no la veía disponible o no sabía si estaba o no estaba, eso a mí me hizo irme a la casa por un motivo que ya ni me acuerdo ni por cuál fue, pero cuando yo fui a mi casa, de repente ellos se bajaron con todo el instrumento musical y hasta las flores. Yo me bajé con las flores y de repente mis papás bajaron y resulta que en ese momento creo que era el día del padre o iba a ser el cumpleaños de mi papá. Y en ese momento pues yo dije, a ver, de rondalla toquen porque vamos a cantarle las mañanitas a mi papá. Y algo que nunca esperaba yo hacer, pues ahí tenía las flores, le doy las flores a mi papá. Ahí, y mientras le estaban tocando las mañanitas y dedicando serenata a los chavos de la rondalla con sus instrumentos. Entonces, señores, pues es muy sorprendente cómo pues la vida te sorprende. Yo reté al destino, o sea, yo dije, a ver, cómo le hacemos, y incluso quise ir con mi hermana, pero la situación me llevó a que la vida me dijo, no, en esa ramificación, ahorita tu hermana no, te voy a llevar a donde realmente tú ocupas y necesitas, y donde a ti te necesitan, y donde esta persona ocupa algo así. Y así de repente, así como por arte de magia se dio una situación tan reconfortante, inesperada y muy necesaria y muy digna de contar ahorita lo que les estoy yo platicando. En esta ocasión la ramificación se fue a que a mis señores padres hicieron una llamada grupal en WhatsApp para festejarles su cumpleaños estando en ese otro país. Tanto mi mamá como mi papá, y yo pues en mi enojo, en mi berrinche, no contesté mensajes y no me conecté a la llamada. Como les digo, son cosas que pasan, son decisiones que uno toma, o pudiste o tomar o no tomar la decisión. Siempre cuando decides hacer algo, no lo decides. También hay otras posibilidades, o también le dices tú sí a una situación o una cosa, y automáticamente les dijiste ya no a otras, o otras una que dijiste no, a otras demás les dijiste que sí. Entonces todo ocurre simultáneamente y al mismo tiempo. Tú con tu decisión vas dirigiendo el timón y vas poniendo la vela del barco hacia donde quieres que el viento le sople y te dirija. Y como dice una frase, y con esto aterrizo y termino, pues todo sucede por algo, y todo sucede siempre para bien y para conveniencia de todos. Y pues para eso, señores, hay que tener poder de decisión, saber a decidirse a hacer las cosas, y sobre todo pues ser valientes y atreverse a actuar y tener fe. Bien, señores, nos vemos en un próximo episodio, y me da mucho gusto tenerlos aquí de vuelta, y te espero en un próximo episodio del podcast. Hasta pronto y mucha suerte en todo lo que hagas.
placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.